Te han mentido. No de forma sutil, ni accidental, sino sistemáticamente. La mentira de que el poder femenino es una invención reciente. Que los hombres dominaron la historia sin oposición hasta que las sufragistas y los Aztecs equilibraron la balanza. Pero, ¿y si te dijera que los registros más antiguos de las civilizaciones gritan lo contrario? Imagina Atenas, 380 a.C. Un joven filósofo graba unas palabras que sobrevivirán a los imperios. Platón no solo escribe sobre estados ideales o el amor, documenta una guerra silenciosa y antigua entre los sexos. En la República, lanza una bomba disfrazada de mito, la noble mentira. Las élites, dice, deben convencer a los ciudadanos de que han nacido de la tierra, con oro, plata o bronce en sus venas. ¿Por qué? Porque la jerarquía exige ilusión. Ahora pregúntate, ¿qué mayor ilusión existe que el mito del dominio masculino? Esta es la incómoda verdad, las mujeres siempre han tenido poder. No la caricatura de la fuerza bruta que obsesiona a los hombres, sino algo mucho más potente, la influencia. El tipo de influencia que derriba reyes, reescribe la moral y moldea generaciones. Platón lo sabía. En las leyes, advierte que la naturaleza femenina sin control desestabiliza las sociedades. No porque las mujeres sean malvadas, sino porque sus estrategias son diferentes, optimizadas para la supervivencia de formas que los hombres no logran comprender. Déjame contarte una historia. Imagina a Alex, de 25 años, inteligente, con principios, criado en la caballerosidad. Conoce a Sofía, brillante, cálida, un unicornio. 2 años después, ella desaparece. Sin peleas, sin avisos, solo un mensaje de texto: necesito espacio. Más tarde, él se entera de que ella había conseguido un trabajo como analista de fondos de cobertura mientras seguía compartiendo su cama. Alex se enfurece, como ha podido. Pero Platón habría sentido. En el banquete, describe el amor como una escalera que asciende desde los cuerpos hasta las almas y los ideales. Las mujeres, da a entender, suben sin piedad. Un hombre atrapado en el primer peldaño no es más que un trampolín. No se trata de cinismo, sino de reconocimiento de patrones. Las mismas fuerzas que Platón diseccionó, la hipergamia, la manipulación social, el uso de la vulnerabilidad como arma, se manifiestan en tus mensajes directos, tus divorcios, tus dormitorios muertos. El mundo moderno no las inventó, solo les dio cuentas de TikTok e incentivos fiscales. ¿Por qué es esto importante? Porque el hombre que confunde el campo de batalla con un patio de recreo siempre pierde. Pero el hombre que estudia el terreno, puede que recupere su alma. Hay una razón por la que Platón ocultó esta verdad en mitos y metáforas. Sabía que la mayoría de los hombres no podrían soportarla tal cual. Así que déjame preguntarte directamente, ¿y si las mujeres no fueran el sexo débil, sino el más poderoso? No porque levanten más peso o conquisten naciones, sino porque dan forma a la realidad misma, mientras que los hombres simplemente la habitan. Platón revela que el cosmos fue creado por un artesano divino, el demiurgo. Pero oculta en las sombras hay otra fuerza, el receptáculo. Un espacio primigenio y sin forma que recibe toda la creación. ¿Pasivo? No, esencial. Sin él, nada existe. Esto, susurra Platón, es el principio femenino. La fuerza invisible que moldea el mundo mientras los hombres se erigen como sus gobernantes. Piensa en la última vez que viste a un hombre destruirse a sí mismo por la sonrisa de una mujer. Un director ejecutivo trabaja 80 horas a la semana para comprarle diamantes. Un soldado derrama su sangre por su honor. Un artista se muere de hambre por su musa. ¿Quién tiene realmente el poder aquí? ¿El que actúa o el que inspira la acción? Platón veía esta dinámica como una ley cósmica. Las mujeres son el receptáculo de la energía masculina, las arquitectas silenciosas de la civilización. Pero aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. En la República, Platón advierte sobre la clase auxiliar, los guardianes que imponen el orden. Pero admite que su mayor amenaza no son los enemigos externos, sino las mujeres. ¿Por qué? Porque controlan lo único ante lo que incluso los guerreros se arrodillan, el legado. Un hombre puede conquistar continentes, pero si su esposa le susurra el nombre de otro a su hijo, su imperio se pudrirá desde dentro. La historia no la escriben los fuertes, la heredan los elegidos.
Pensemos en la antigua Esparta, la sociedad más radical. A los niños se les separaba de sus madres a los 7 años para convertirlos en máquinas de matar. Sin embargo, las mujeres espartanas gobernaban la ciudad. Poseían tierras, dictaban los matrimonios y decidían que recién nacidos vivían o morían. Cuando una madre le entregaba a su hijo su escudo, no le decía, vuelve con él. Le decía, sobre él. Victoria o muerte, sus condiciones. Ahora avancemos rápidamente a nuestro mundo. Una mujer no necesita levantar una espada para ejercer el poder. Solo tiene que decir, no estoy segura de querer tener hijos, y ver cómo un hombre reorganiza su vida para que ella cambie de opinión. Ella no exige, ella selecciona. Y en esa selección, ella da forma al futuro. Esto no es misoginia, es mecánica. Lo femenino es el lienzo, lo masculino, el pincel. Pero, ¿quién decide qué cuadro se cuelga en la galería? Entonces, ¿dónde te deja esto? ¿Atrapado? No. Despierto. Porque el hombre que entiende el juego puede finalmente jugarlo según sus propios términos. Ya lo has sentido antes. Esa sospecha inquietante de que el amor no es lo que te han contado. Los cuentos de hadas, los poemas, las películas que gritan, ella es tu recompensa. Todo eso. Una ilusión cuidadosamente elaborada. Platón lo vio venir. En Fedro, describe el amor como una locura divina y una jerarquía brutal. No todo el mundo asciende. La mayoría es arrastrada. Esta es la verdad que nunca te enseñarán, el romance es un mecanismo de control. Piensa en la última vez que viste a un hombre humillarse. Un novio suplicando otra oportunidad después de haber sido engañado. Un marido cediendo la mitad de sus bienes para arreglar las cosas. Un político arruinando su carrera por un mensaje de texto. No son anomalías, son rituales. Y siguen un guión escrito hace milenios. En las leyes, Platón advierte sobre una sociedad en la que los deseos de las mujeres dictan el valor de los hombres. ¿Te suena familiar? Abre Instagram. Observa el desfile interminable de hombres compitiendo, levantando pesas, ganando dinero, actuando mientras las mujeres evalúan. El gimnasio no es para la salud, es una arena de gladiadores. La cartera no es para la libertad, es una guerra de ofertas. Y en el momento en que dejas de producir, siguiente. Pero la verdadera trampa no es la naturaleza femenina, es la mentira de que puedes ganar. El simposio de Platón lo deja claro, el amor es una escalera, pero la mayoría de los hombres son peldaños. Te dicen que subas, que demuestres tu valía, que te ganes su lealtad. Pero cuanto más subes, más claro se hace, el juego nunca estuvo pensado para ganarlo. Estaba pensado para mantenerte corriendo. Piensa en la historia de Orfeo, el antiguo músico que se aventuró en el infierno para recuperar a su novia. Los dioses le impusieron una regla, no mirar atrás. Pero en el último momento, lo hizo y la perdió para siempre. La moraleja no tiene que ver con la confianza, sino con la ilusión de control. Puedes entregar tu alma a una mujer, pero en cuanto le das la espalda, se ha ido. No porque sea cruel, sino porque así es como funciona el mecanismo. Entonces, ¿cuál es la salida? En primer lugar, deja de jugar según sus reglas. La solución de Platón en la República era radical, abolir la familia. Destruir el apego. Convertir a los hombres en servidores del Estado en lugar de esclavos de la pasión. ¿Extremo? Sí. Pero su argumento sigue siendo válido, mientras tu felicidad dependa de los caprichos de una mujer, nunca serás libre. No se trata de odio, sino de desapego. En el momento en que te das cuenta de que el amor no es la salvación, sino una transacción, recuperas el poder. No dominándola, sino trascendiendo la necesidad de su aprobación. La elección es tuya. Sigue persiguiendo, sigue suplicando, sigue destrozándote por migajas de afecto, o abandona la escalera por completo. Hay una fuerza más poderosa que el amor, más irresistible que el deseo, más aterradora que el abandono. Platón lo sabía. Todos los tiranos que han gobernado la temían. Y en el momento en que lo comprendes, toda la dinámica cambia a tu favor. Indiferencia. No la indiferencia fingida de los seductores. No el resentimiento latente de los hastiados,
sino la soberanía genuina e inquebrantable de un hombre que ha mirado al abismo del apego y se ha alejado. En el Fedón, Platón muestra a Sócrates bebiendo tranquilamente la cicuta, despidiendo a sus seguidores llorosos, discutiendo la inmortalidad del alma mientras el veneno le paraliza las piernas. Su esposa, Xantipa, la mujer que la historia recuerda como una arpía, ya había sido enviada lejos. ¿Por qué? Porque Sócrates lo entendía, un hombre que no teme ninguna pérdida no puede ser controlado. Avancemos rápidamente hasta el presente. Imaginemos a dos hombres. El primero pasa años moldeándose a sí mismo para convertirse en el ideal de ella, abdominales marcados, salario de 6 cifras, la mezcla perfecta de humor y vulnerabilidad. Ella lo deja de todos modos. Él se derrumba. El segundo construye una vida tan intrínsecamente suya que la presencia de ella es opcional. Ella se queda, no por lástima, sino porque siente el peso de su ausencia antes de que ocurra. Este es el secreto que esconde la alegoría de la caverna de Platón. La mayoría de los hombres están encadenados, mirando fijamente las sombras de la intimidad, confundiendo la manipulación con el significado. Pero el filósofo que escapa. Él no se rebela contra la oscuridad. Simplemente deja de alimentarla con su luz. Los hombres más peligrosos de la historia compartían una característica: eran incomprensibles para las mujeres. Marco Aurelio escribiendo Meditaciones mientras su esposa Faustina se acostaba con gladiadores, sin reconocer ni una sola vez sus traiciones. Beethoven, sordo y furioso, componiendo obras maestras para una amada inmortal que nunca le perteneció y a la que necesitaba menos con cada nota. Nietzsche viendo cómo Lu Salomé lo descartaba después de inspirar su obra más grande, murmurando: «Ve con las mujeres, no olvides el látigo». Una advertencia, no una amenaza. El látigo es su propia incapacidad para quebrarte. He aquí la brutal aritmética: su poder es igual a tu necesidad. Tu poder, tu capacidad para caminar. Pero la indiferencia no es una táctica. Es el subproducto de una misión que la eclipsa. El filósofo rey de Platón no persiguió el amor, lo definió. Así que pregúntate, ¿qué mundo estás construyendo que valga más que su aprobación? Llega un momento, un umbral único e irreversible, en el que un hombre se da cuenta de que ha estado rezando al Dios equivocado. No al Dios del amor, ni al Dios del éxito, ni siquiera al Dios de la venganza, sino al Dios que hay dentro de sí mismo. Platón lo llamó la forma del bien, la realidad más elevada, el sol que ilumina todas las sombras. Pero aquí, en la suciedad y la sangre de la experiencia vivida, tiene otro nombre: la propiedad de uno mismo. Aquí es donde el camino se bifurca. La mayoría de los hombres pasan su vida buscando la validación de fuerzas externas, la admiración de las mujeres, el aplauso de la sociedad, los trofeos vacíos de un juego al que nunca aceptaron jugar. Son como prisioneros en la cueva, que confunden las sombras titilantes con la sustancia. ¿Pero el hombre que despierta? Hace algo radical. Deja de pedir permiso para existir. Pensemos en Diógenes, el filósofo loco que vivía en un barril. Se masturbaba en público y le dijo a Alejandro Magno que se apartara de su luz solar. Cuando una bella cortesana se burló de su pobreza, él simplemente respondió: «No poseo nada». Tú eres propiedad de todo. Esta es la esencia del verdadero poder, no el control sobre los demás, sino la jurisdicción absoluta sobre uno mismo. La República de Platón nunca se trató solo de política, era un plan para el orden interior, una advertencia de que el hombre que deja que sus pasiones lo gobiernen es un tirano encadenado. Pero, ¿cómo se traduce esto en tu vida? 1. Tu propósito no es negociable. Una mujer puede complementar tu misión, pero no puede ser tu misión. En el momento en que ella se convierte en el premio, ya has perdido. 2. Tu silencio es tu espada. Cuanto menos busques la aprobación, más te buscará ella. Las palabras son para los inseguros. La acción es el lenguaje de los reyes. 3. Tu poder de alejamiento es sagrado. No como una amenaza, sino como una verdad silenciosa. Ella debe sentir, no oír, que tu presencia es una elección, no una necesidad. No se trata de dominación. Se trata de soberanía. La inquietante verdad que descubrió Platón es esta: las mujeres no temen al amor. Temen al hombre que no necesita el suyo. Así que la pregunta sigue siendo: ¿seguirás suplicando por un asiento en su mesa o construirás un reino en el que ella te pida el tuyo?
La verdad definitiva es esta: ningún gran hombre ha sido destruido jamás por una mujer, solo por sus propias ilusiones. El mejor alumno de Platón, Aristóteles, comprendió lo que los hombres modernos han olvidado: la virtud no es la ausencia de deseo, sino el dominio del mismo. Nunca se pretendió que conquistaras a las mujeres. Se pretendía que te conquistaras a ti mismo. Esta es la culminación de todo. No la ira de la píldora roja. No la desesperación de la píldora negra. Sino algo mucho más peligroso para el sistema que busca esclavizarte: la claridad filosófica. Piensa en Odiseo atado al mástil mientras el canto de las sirenas amenazaba con destruirlo. Los débiles creen que la historia trata de resistir la tentación. Los sabios saben que se trata de prepararse para ella. Odiseo no confió en su fuerza de voluntad en ese momento. Diseñó su libertad por adelantado. Tú también debes hacerlo. El poder definitivo no es la indiferencia, ni tampoco la dominación. Es una redefinición. El sexo no es validación, es biología. El amor no es salvación, es una alineación temporal. Tu valor no es decisión suya, es creación tuya. Los filósofos reyes de Platón gobernaban no porque ansiaran el poder, sino porque trascendían la necesidad del mismo. Ese es tu objetivo. Habrá momentos que te pondrán a prueba, cuando veas a un hombre inferior recompensado por su obediencia. Cuando sientas el viejo anhelo de su aprobación como un miembro fantasma. Cuando el mundo te grite que estás equivocado por negarte a arrodillarte. Es entonces cuando debes recordar: no estás rechazando el amor. Estás superando su falsedad. El camino a seguir es sencillo, pero no fácil. 1. Construye sin descanso hasta que tu presencia se convierta en un privilegio. 2. Refina tu discernimiento hasta que la toxicidad te reconozca como su depredador. 3. Ama solo desde la abundancia, nunca desde la carencia. La tragedia de la mayoría de los hombres no es que pierdan. Es que nunca se dieron cuenta de que estaban jugando al juego equivocado. Ahora tú lo sabes mejor. La elección, como siempre, es tuya.